Esta doctrina del pecado, ¿no? Así se llama, ¿no? El estudio del pecado. Viene de la palabra griega hamartía, que significa pecado o errar al blanco. Y logía, que ya ustedes lo saben, estudio o doctrina. Errar al blanco, le explico rapidito, una palabra griega. Fíjense cuando viene alguien con una flecha y está el blanco. Cuando hablo del blanco es el lugar donde va a poner la flecha, en medio, pues, ¿no? ¿Está bien este? Entonces, errar al blanco es cuando usted lanza la flecha y no da en el punto, sino que la lanza allá. ¿Qué significa esto? Comparado con esta palabra, es la incapacidad o que el ser humano no puede cumplir la voluntad de Dios, ¿ya? Le cuesta hacerlo. Entonces, el no hacer la voluntad de Dios o no cumplir su propósito es el pecado, porque hamartía es todo lo que no le agrada a Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. Esa es la palabra pecado. Pecado es hamartía, que traducido en nuestro lenguaje español es todo lo que no le agrada a Dios. Entonces nosotros, los seres humanos sin Dios, cuando estábamos en el mundo, era difícil, pues. Venía alguien, nos daba un puñete y uno iba a responder porque a mí nos daba puñete también, pues. Usted y yo veíamos al enemigo y lo odiábamos, pues, ¿sí o no? Teníamos enemigos, pues. No pasaba ni con limón, dicen por ahí. Entonces, errábamos en el blanco, errábamos al tratar de poner en práctica la palabra de Dios. No la podíamos poner porque estábamos lejos de Dios, pero hoy en Cristo, con la ayuda de Él, sí podemos hacerlo. El hecho de que somos cristianos no quiere decir que somos perfectos, todavía erramos a veces, pero aún así tenemos la misericordia de Dios. Es importante también estudiarlo, porque entendemos que el pecado es real en el mundo entero. Y es tan real que usted lo ve, usted y yo lo vemos palpablemente. ¿Por qué? Y puesto una foto. La historia revela sus horribles efectos. Entonces el pecado está dentro de la humanidad y lo vemos palpablemente. En guerras, porque las guerras se forman por el pecado. La codicia, las guerras más antiguas fueron por codicia, por dinero, por tierras, por diferentes. Si usted ve a Estados Unidos, si no me guarda también, pero siempre ha ido a pelear otras guerras, pero por beneficios, por petróleo, por yacimientos de cobre, de oro y cosas por el estilo. Nadie pelea por gusto. Todas las guerras que se han suscitado es por poder. La Segunda Guerra Mundial, que Dios reprenda a este hombre usado por el enemigo Hitler, ¿qué quería hacer? Quería formar una raza superior. Solo él creía que ellos eran superiores y hizo gran cantidad de maldad. Ahí vemos la época del Holocausto, el pueblo de Israel que lo quiso exterminar. Usted sabrá, usted ve películas, siempre habla de películas, ¿verdad? Pero yo he visto muchas cosas. El último tren, el niño de la pijama de rayas, que son muy tristes estas películas y que nos hacen reflexionar. Vemos que eso fue real. Los campos de concentración llevaban a los israelitas, los encerraban en un búnker y les ponían veneno que absorbieran y muchos murieron. Nunca los puedo terminar porque son el pueblo de Dios. Pero vemos entonces que el pecado es tan real que lo vemos entonces en las guerras que han habido. Y no sufren los poderosos, sufren los seres inocentes, los niños en el Medio Oriente. Siempre ha habido mucha cantidad de guerras. Los niños acá, y nosotros somos bendecidos, crecimos en un lugar donde hay paz. Pero imagínense los niños allá que están esperando que caiga una bomba, que murieron sus padres, sus mamás, su hermanito. Yo he visto imágenes de niñitos que lo van llevando ensangrentados, niños de 2 años, 3 años, eso da pena. Entonces vemos que el pecado lo vemos impactando la humanidad y es muy real. Muy real acá, para nosotros, la imagen que puse, para nosotros no hemos tenido guerra, pero esto que vemos ahí atrás de este hombre con la arma es real para nuestra vida. Hoy las personas secularmente vivimos, la gente vive en zozobra. Nosotros que somos cristianos confiamos en Dios y por eso es que vivimos tranquilos, vamos confiados en Él. Cuando salimos a la calle nos encomendamos a Dios y sabemos que tenemos a un Dios poderoso que nos guarda en todo tiempo, porque si algún día partimos, no perdemos porque ganamos. Si el enemigo nos quiere destruir, no importa, porque el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Algún intento me quiso destruir a mí, me quiso mandar a Lorenzo Ponce, me quiso dar un derrame cerebral, se me durmió medio cuerpo, pero entendí que si por la prueba que pasaba me daba el derrame y me moría, no importa, porque él perdía, que yo me iba con Cristo, porque él me prometió que me iba con él en su promesa. Entonces
Si algún día partimos de esta tierra, partimos con Cristo a aquel lugar maravilloso que lo prometió. Pero para las personas seculares viven en sus obras. Ya no puede ir a un mall, no puede ir a comer algo porque usted dice, ¿y quién está por ahí? Porque ahora no matan a uno al que van a buscar, ahora matan de a 15, con tal de matarle que quieren matar. Entonces vemos que el pecado en la actualidad en el mundo entonces está palpable en el mundo entero. Nosotros somos una creación caída. Caída hablo porque el ser humano pecó, ¿no? Pecó. Y según el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, de lectura en casa, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí o no? Destituido significa como cuando lo sacaron a Gutiérrez. No soy político, pero le hago un ejemplo. Fue destituido y salió huyendo, ¿sí o no? Así también, nosotros fuimos destituidos, no podemos entrar al cielo, nadie puede entrar al cielo. Fuimos destituidos el día que Adán y Eva pecó y necesitamos a alguien que nos salve. Pero lo cual vamos a ver más adelante, ustedes ya lo están viendo en soteriología con la hermana Esther, que es la doctrina de la salvación. Entonces, esta imagen que está acá, vemos que, yo les decía en la clase anterior, que a los niños hay cierta edad cuando ya se empieza a ver ya el germen del pecado salir. A nadie se nos enseñó a pecar, ¿sí o no? A mí se nos salió solito el pecado, solito se mentía, ¿sí o no? No es que mi mami me va a pegar y le miento para que no me diga, sacó en esa época, no creo que 20, sacó 12, no mami, yo saqué 19, mami. Dios, se fugaba del colegio y mentía, no, es que no me levanté temprano. Mira, nadie nos enseñó a mentir. Los más chiquitos, en la actualidad te ven muchas cosas. Y nadie le enseña a pecar a los niños, nadie. Lo que hay que enseñarles, no, por ahí, perdónenme la expresión, uno le dice, no, caca, le dice a los niños, no, estás en la mano, le dice. Entonces, uno tiene que enseñar el bien, pero nadie le enseña el mal. ¿Por qué? Porque ya eso viene implantado en nosotros los seres humanos, que es el elemento del pecado que les hablaba. La humanidad puede decir y echarle culpa a muchas personas. Me acuerdo ahora de Adán y Eva. A ver, ¿a quién se le dijo que no comiera del fruto prohibido? A Adán, ¿sí o no? ¿Y quién comió el fruto prohibido? Eva. Pero Eva no quiso caer sola. Sino, ¿a quién le dio? Adán, ese pobre hombre lo hizo pecar. Y es que no quería. No quería. Ahora miren, está bien, y eso lo vamos a ver más adelante. Que cuando alguien peca no quiere irse solo. Quiere hacerlo meter el pie a alguien más. Así es. Y que el Señor lo reprenda. Por eso es que el enemigo busca nuestras cabezas y ha buscado la humanidad para no irse solo el día que se vaya al infierno, porque ya no tiene perdón de Dios. Hay que tener cuidado. Bueno, pero miren, a Adán se le da el mandamiento, Eva lo hace caer, pero Adán dice algo. Adán dice, no, Señor, fue la mujer que tú me diste, que me hizo pecar y me dio el fruto. ¿Sí o no? ¿Se justificó, sí o no? Se justificó Adán. Y así también, la humanidad entera suele querer justificarse y busca el culpable. No fuiste tú, no es que tú me hiciste pecar. Pero nosotros somos un ser que tiene libre albedrío y que tiene inteligencia propia. Entonces, la fuente del pecado. Hay muchos que pueden echar la culpa a la Biblia, pero si usted se da cuenta, el pecado ya existía antes que fuera escrita la Biblia, ¿sí o no? Antes que fuera escrito todo el manuscrito de la Biblia, el pecado ya existía. Ahora, si alguien le echa la culpa a Dios, no, es que Señor, que tú sabías que íbamos a pecar y por qué permitiste que viniera el pecado. Pero aún así usted y yo somos nosotros los que decidimos si hacerlo o no. Listo. Ahora, miren, vamos a leer rapidito, alguien que me busque Deuteronomio 32:4 y alguien más va a buscar el libro de Zacarías 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Hasta ahí nomás. Y el Deuteronomio 32:4 de la lectura. La ley es la roca cuya obra perfecta
porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, en el justo y recto. Listo. Ahora miren. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora miren, escúchenme mis santos. La Biblia, que es la palabra de Dios, ¿sí o no? En estos dos versículos nos revela cómo es Él. Ahí no dice que Él es pecador ni nada por este nombre. Ahí dice que más bien Él aborrece el pecado. Entonces, en base a estos dos versículos, usted y yo podemos refutar a alguien que pueda decir, no, es que Dios lo creó y cosas por el estilo. Dios no está a favor del pecado, está en contra del pecado porque Él es santo, santo, santo. Y en Él no hay ninguna mancha de pecado ni impuridad. En quien hay eso es en nosotros los seres humanos. El pecado permitido. Ahora, no sé si ustedes han escuchado esto, que lo discutimos así rápidamente en la próxima clase. Usted y yo, que somos lectores de la Biblia, sabemos que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. A ver, omnisciente, ¿qué significa? Todo lo sabe. Todo lo sabe. Omnipresente, En todo lugar. está en todo lugar. Y omnipotente, Todo lo puede. que todo lo puede, para él no hay nada imposible. Ya. Y la gente suele decir, si Dios sabía y sabe todo la ciencia del universo, y sabe el presente, el pasado y el futuro de los seres humanos, de cualquier persona, Él sabe lo que a usted le va a pasar en el futuro. Perdón. ¿Me llegó por aquí? No. ¿Por qué Dios permitió que viniera el pecado en la humanidad entera? No sé si ustedes escuchan esa pregunta que la gente suele hacer. ¿Por qué si Él sabe todo y todo lo puede, por qué no elimina el pecado? ¿O por qué permitió que viniera? A eso es lo que en este libro que estamos viendo le llaman el pecado permitido. El pecado permitido. A ver, puede haber muchas teorías de por qué Dios tal vez permitió. Porque no es que Él produce el pecado. No, Él no lo hace. La Biblia dice que cuando nosotros pecamos, esto está en el libro de Santiago, o Hebreo, perdón. Cuando nosotros pecamos, no es que Dios nos tentó, porque Él no tenta a nadie. Nosotros somos tentados porque nos dejamos llevar por nuestra propia concupiscencia. Así se habla. Acá se han dado muchas teorías, pero usted y yo que tenemos una mente, lo decimos así, nosotros somos finitos y Él es infinito. Nuestra mente es finita, la mente de Él es infinita. Dice la Biblia, en el libro de Salmos, que tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos, los míos son mucho más altos. ¿Sí o no? Así dice la Biblia. Llévese esto. Den lectura en su casa, el libro de Deuteronomio, capítulo 29-29. Y solo escuchen nomás lo que les voy a decir, pero solo anótenlo. Libro de Deuteronomio 29-29 para... Las cosas secretas pertenecen a Dios. Y las reveladas a nosotros. Por algo Dios nos ha permitido lo que Él nos ha permitido entender. Y hay cosas que nosotros no nos ha permitido entender porque tal vez en nuestro pensamiento, en nuestra mente, no podríamos entender. El apóstol Pablo, recuerdo que dice que fue al cielo, según los libros de Corintios, y que allá vio cosas que para el ser humano no le es permitido ver, cosas inmutables, dice la Biblia, cosas maravillosas, inefables. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestra pequeña mente no podría captar toda la magnitud, pero sí podríamos entender entonces que esto puede ser un misterio para nosotros, puede ser que estuviera dentro del propósito de Dios. Y aquí voy a ver unas cuantas razones de por qué tal vez pudo haber pasado. Según estudiosos, podemos ver que podría citarse 7 razones sobre el permiso divino del pecado. El primer punto, acá como título, que después ya lo voy a ver sobre el libro, si ustedes quieren sacar, el reconocimiento divino de la libre elección del hombre. Y se lo explico así rápidamente para no leer acá. Dios nos creó a nosotros no como un robot, ¿sí o no? No somos robots que se nos dijo, tienes que caminar derecho y se acabó. No. A nosotros Dios nos creó con algo llamado libre albedrío. Significa que cualquier persona a Odalis le dan entre un plato de frutas y un plato de fritada. Y ella escogerá cuál de ellos le hará mejor. Ella sabrá que saludablemente será un plato de fruta cuando va a fritar porque le va el colesterol. Entonces, explicando así, aquí dice que un punto específico podría ser que
Dios quiso dejar que el ser humano escogiera, permitir que el pecado estuviera, pero que el ser humano escoja, porque le dio la libre decisión. Si usted ve a Adán y Eva, lo dijimos hace un instante, Eva fue libre, la serpiente no la cogió y le cogió la mano y le dijo que la comiera, y eso lo vemos más adelante. Le mostró el fruto, le habló, la engañó, sí, pero nadie le puso un cuchillo y le dijo come, ¿sí o no? Ella tomó el fruto porque dice la Biblia que lo vio, y lo vio codiciable, bonito, porque así es el pecado, Dios lo reprende, y lo tomó. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios no tomó al hombre ni lo formó con una voluntad, sin voluntad, sino que permitió que tuviera libre decisión. Ahí está el pecado, tú decides si lo tomas o no. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me entendieron la primera? Sí. Segundo punto, puede ser que Dios permitió el valor específico de seres redimidos. Aquí dice que Dios pudo haber creado seres inocentes, libres de pecado. Pero, cuando hablamos redimido, significa que hay algo especial ahí. Yo les decía al inicio de la clase que redimir significa libertar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nosotros somos creación, pecamos, pero el día que Cristo vino, nos libertó a nosotros, hizo algo en nosotros, que es convertirnos en sus hijos. ¿Listo? Entonces puede ser que Él permitió esto para que seamos libres del pecado en este sentido. Tercer punto, miren, la adquisición del conocimiento divino. Ahora, aquí hay dos cosas, así rápidamente. Si no había el mal, ¿cómo el hombre podía aprender? Es como cuando usted dice, a ver, ¿cuántos nacieron en un hogar cristiano? Su papá era cristiano, ¿usted? ¿Quién más? Usted también nació en un hogar cristiano. ¿Cuántos venimos del mundo? Listo, ¿sí o no? Cuando usted habla con una persona un jovencito cristiano que nació en un hogar cristiano, usted que viene del mundo, usted dice, yo provengo del mundo, ¿sí o no? Y usted no tiene nada en el mundo. Yo también vengo del mundo. Estuve en el mundo hasta los 20 años, me convertí cuando tenía 20 años y tengo 37. Y cuando yo hablo con los jóvenes, digo, no te pierdes nada, porque yo probé muchas cosas del mundo. Pero ahí viene el detalle, que cuando hablo de este tercer ítem, la adquisición de conocimiento divino, cuando hablo de adquisición, que adquiere el conocimiento, le da a escoger el conocimiento de Dios y adquirir el conocimiento del mal, para que el ser humano escoja cuál de los dos quiere tomar. No sé si me explico. Yo adquirí el conocimiento del mundo, del mal, del pecado, pero también Dios me mostró el conocimiento del bien y la verdad. Y Él me dijo escoger cuál de los dos, pero necesitaba, para poder escoger lo bueno, también necesitaba saber cuál era lo malo. Y decidí escoger lo bueno. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. La última, la cuarta, con esto voy avanzando, la instrucción de los ángeles. El primer libro de Pedro, en su capítulo 1, su versículo 12, dice, lo voy a leer así rapidito, así rápido. A esto se les reveló que no por sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 Pedro 1:12. Según este material, según el escritor de este material, basado en ese fragmento del versículo, dice que puede ser que los ángeles, y aquí dice, en este mismo versículo dice, déjeme ver. Bueno, no, parece que no. Alguien no mira. Se cree que los ángeles podrían estar mirando, como yo les decía, lo del apóstol Pablo, que los apóstoles fueron tal vez se me fue la palabra, como una historia para el mundo celestial, porque ellos veían todo lo que pasaba en los seres humanos. Según este escritor, dice que puede haber sido para que los ángeles pudieran ver qué pasaba si pecaban o no. No sé si me explico. Para que los ángeles vieran por medio del ser humano un ejemplo. Es como cuando usted ve el ejemplo de alguien que cayó en algo, y usted dice, ay, si yo hago esto pues me va a pasar lo mismo. Entonces usted aprendió ese ejemplo y no cayó en eso. Como cuando le dan consejos y a usted me dice, no hagas esto porque te va a pasar esto.
Usted ya lo vivió, esa persona no lo ha vivido, pero lo ve en usted y dice, no lo voy a hacer. No sé si me explico, si me están entendiendo. Entonces, vive la experiencia eso, para que los ángeles vieran la experiencia de los seres humanos con respecto al pecado y a la gracia. Me estoy pasando ya, con la quinta terminamos y nos faltan 2 más para la semana que viene. No, yo tengo que ser puente con su hora, porque tiene que hacer otras cosas. La demostración del odio divino hacia la maldad. Usted, como lector de la Biblia, siempre repito esto, sabrá que Dios está en contra del pecado, lo aborrece, ¿sí o no? ¿Ya? Él aborrece el pecado. Pero si no existiera el pecado, ¿cómo él pudiera demostrar que él odia el pecado? No pudiera demostrarse porque el ser humano no conociera el pecado. Y aún los ángeles, los seres espirituales, no vieran que es el pecado y no supieran que Dios lo aborrece. Pero como el pecado existe, Dios ha demostrado que Él aborrece esas cosas, ¿verdad? Él aborrece cuando el ser humano se cree ser mujer siendo hombre y se cree hombre siendo mujer, ¿sí o no? El homosexualismo, el lesbianismo, Él lo aborrece. Y esto lo vemos en el libro de los Romanos, en el capítulo 1. ¿Ya? Entonces, si no existiera el pecado o esta clase de cosas, Dios no podría demostrar que Él odia el pecado y que no está conforme a su